Amigas y amigos, muy buenos días. Hoy es martes 29 de septiembre y como siempre es un placer brindarle y darle la información más completa en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy se desarrolla la audiencia de vinculación contra el vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Le contamos también que el Estado incautará el buque pesquero chino en el que se encontraron más de 6.000 tiburones capturados en los alrededores de las Islas Galápagos. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional esperan concretar hasta este viernes un cese bilateral al fuego que será temporal, mientras se desarrolla la visita del Papa Francisco al vecino país del norte. Y en imagen, los Iliniza, situados unos 100 kilómetros al suroeste de Quito. Iliniza, un volcán potencialmente activo, consta de 2 picos cubiertos de nieve. Ahí están las imágenes, estaremos revisando también información de carácter internacional, pero antes nosotros queríamos mostrarle esta postal de nuestro bellísimo Ecuador. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Y atención, porque hoy en las entrevistas con Carlos Rabascal nos acompañarán Juan Paz Simiño, historiador y analista político. Él nos dará su opinión sobre los 100 días de gobierno de Lenín Moreno. Además, dialogaremos con Inés Manzano, experta en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Ella nos hablará sobre la pesca ilegal en las Islas Galápagos. Empezamos entonces con la información. La estrategia jurídica por parte de la defensa del vicepresidente Jorge Glass está lista. Así lo detalló su abogado Eduardo Franco Loor. El jurista resaltó que durante la instrucción fiscal presentará evidencia para desvanecer los elementos de convicción por los que se acusa a su cliente. La audiencia de vinculación del segundo mandatario en el caso de asociación ilícita por la red de corrupción de Odebrecht se efectuará este martes a partir de las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Eduardo Franco Loor, ex magistrado y quien lidera la defensa de Jorge Glass, explica que en la etapa de instrucción fiscal presentará evidencia de la inocencia del vicepresidente de la República. Todos los elementos de convicción, de cargo, los 10 que ha señalado Diana Salazar, serán desvirtuados uno por uno. Con documentación y ya. Para el abogado Franco Loor, esta audiencia responde a una presión política. Todo esto es un tinglado político, este linchamiento mediático negativo, tratar de desprestigiar la imagen del vicepresidente de la República, son inventos en las declaraciones incluso que él rindió hace pocos días a la fiscal Diana Salazar, fue suficientemente explícito. Nosotros vamos a pedir que se amplíe esta versión. El propio vicepresidente Glass aseveró que no existen pruebas en su contra y que durante 2 años diversos organismos de control lo han investigado. Y no han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass ni de su familia. A pesar del linchamiento mediático del que he sido objeto, yo me someto a la justicia. Por su parte, Ricardo Patiño, uno de los principales dirigentes del movimiento Alianza País, detalló que el proceso seguirá en concordancia con la institucionalidad democrática. Desarrollen el juicio, demuéstrenlo. Si es culpable, bueno, pues tendrá que ir a la cárcel. Nosotros creemos en su inocencia, por supuesto, pero bueno, si ustedes creen que es culpable, hagan el juicio. Y estamos convencidos de que se va a demostrar su inocencia. Finalmente, Franco Loor aclaró que tampoco caben medidas cautelares en contra del vicepresidente, pues él ha anunciado que enfrentará este proceso jurídico en el país. Olga Velasco, Ecuador TV. Pero no solo al vicepresidente de la República, Jorge Glass, se lo vinculará a las investigaciones por el delito de asociación ilícita, sino también a 9 personas más, entre ellas el excontralor Carlos Polit. En total son 5 ecuatorianos, 4 brasileños y 2 venezolanos. La ex asesora de Carlos Polit, Sabet Chamoun, rindió este lunes su declaración voluntaria en el marco de las investigaciones que se realizan por el presunto delito de uso doloso de documentos falsos. La diligencia se efectuó en la ciudad de Guayaquil. Hasta las instalaciones de la Fiscalía del Guayas llegó Sabet Chamoun, ex asesora de Carlos Polit, con la finalidad de rendir su declaración libre y voluntaria por presunto uso doloso de documento falso. Aparentemente hay una documentación que no guarda coherencia. Hay elementos que pueden, que servirán para sustanciar y clarificar hechos
de conocimiento de fiscalía. Pero esto fue a raíz de lo que pasó con el doctor Sey. Estamos analizando. Por este delito tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal, se podría dictaminar una pena de 3 a 5 años de prisión, aunque por el momento el proceso se encuentra en etapa de indagación previa. Y hemos cumplido con lo que la Fiscalía General ha exigido en esta comparecencia. Mayor información no podemos proveer, dada la naturaleza propia de este tipo de diligencias. Chamón fue vinculada luego de la decisión del entonces Contralor General del Estado, Carlos Polit, de notificar el cese de funciones al Contralor subrogante Pablo Celi para nombrarla en su lugar, lo que terminó con una pugna el pasado mes de junio, en la que intervino personal de la Fiscalía y la Policía Nacional. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Mientras tanto, el presidente de la Judicatura denuncia que existe una campaña para desprestigiar los avances de la función judicial. Aquí los detalles. La semana pasada, varios jueces en la provincia del Guayas denunciaron haber sido cesados en sus funciones por presiones políticas. No había seguridad jurídica para denunciar y por esa razón no lo hicimos en su debido momento. Caso por caso, Gustavo Dal se refirió a los exfuncionarios que fueron separados anotando las faltas en las que habrían incurrido. Político es lo que están haciendo ellos, porque creo que sería ingenuo pensar que estos señores no son los fusibles de intereses políticos que están detrás. En los últimos días, publicaciones de prensa han dado cuenta del intercambio de correos entre el titular de la Judicatura y el expresidente Correa. Sí, intercambiábamos correspondencia con el presidente de la República. Pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Que no se trata de intromisión en la justicia, aseguró Dalk, a la vez que dijo, es gravísimo que los correos de la Presidencia de la República hayan sido hackeados. Es un acto delincuencial. Denunció que todo esto es parte de una campaña en contra de su gestión al frente de la función judicial y que si bien no tiene con certeza el nombre del responsable, sí han identificado su perfil. Es alguien que opera desde el anonimato porque su labor es rastrera. Personaje de naturaleza intrigante, tránsfuga profesional. Un canalla. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y le contamos también que el Estado incautará el buque pesquero chino en el que se encontraron más de 6.000 tiburones capturados en los alrededores de Galápagos. Este domingo los tripulantes del navío fueron sentenciados a prisión y a sanciones económicas por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas. El Estado ecuatoriano analiza una acción integral tras la sentencia emitida por la jueza Alexandra Arroyo a la tripulación del barco chino por delito ambiental, en la que los condenó de 1 a 4 años de prisión por la tenencia y transporte de especies protegidas. Hay otras medidas que hay que tomar, denunciar este caso ante las convenciones internacionales, la Convemar y otras, que ya no nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio de Relaciones Exteriores y a otras carteras de Estado. Según informaron las autoridades, los detenidos serán recluidos en un centro de rehabilitación en el territorio continental. Estábamos esperando la resolución de la jueza para el traslado a Puerto Viejo. Dicha sentencia además incluye el pago de $5.9 millones como reparación integral de los daños ocasionados en el ecosistema marítimo. Según el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, el valor del daño ambiental es incuantificable, quien además explicó las acciones que se tomarán con los más de 6.000 tiburones de varias especies que fueron encontrados en dicho buque de carga. Por protocolos internacionales y por orden de la jueza va a ser arrojada en alta mar. Esta resolución deja un precedente en la protección del ecosistema marino con el que cuenta Ecuador. Así lo afirmó Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos. Son excelentes noticias para el Ecuador, un gran mensaje para el mundo, un precedente en materia de pesca ilegal, presencia en reserva y también nos deja una hoja de ruta para seguir luchando en cuanto a pesca ilegal se refiere. Una vez se ejecute la sentencia, el buque chino será incautado y pasará a la empresa estatal Inmobiliar. Y ese barco eventualmente servirá para llevar carga desde el continente hasta Galápagos. En el caso de ser vendido, los recursos serían destinados al Parque Nacional Galápagos. Olga Velasco, Ecuador TV. Pero la pesca ilegal por parte de barcos chinos no es un problema solo de Ecuador. En la región varios países han exigido respeto a su soberanía marítima. Conozcamos a continuación algunos ejemplos. La presencia de buques pesqueros chinos en zonas económicas exclusivas de países latinoamericanos no es nueva.
China busca el calamar gigante y el bacalao en aguas argentinas, el atún en las de Chile, el tiburón en las de Colombia y Ecuador y la totoaba, una especie de corvina, en las de México. La pesca de estos barcos piratas ilegales que roban el pescado no solo destruyen el mar argentino, sino se ve afectada la mano de obra por todos estos barcos chinos que tienen combustible subsidiado, trabajadores esclavizados y que no cumplen con ninguna norma de protección al medio ambiente, que contaminan el mar, que depredan. En marzo de 2016, Argentina detectó un barco chino en su mar territorial en actividades de pesca ilegal. El mar argentino es uno de los pocos caladeros del mundo que no han sido colapsados, que todavía hay mucha vida marina. En esa ocasión, las autoridades argentinas, luego de cumplir con los procedimientos para neutralizar al buque y sus tripulantes, hizo uso de la fuerza. De hacer disparos intimidatorios, toda una secuencia, todo un protocolo. El submarino Huancavilca, de casi 60 metros de... detener el barco. Los ocupantes del barco chino hundido se lanzaron al mar para ser rescatados por otro buque de la misma compañía china. Esto provocó un impasse diplomático entre las dos naciones. El desarrollo económico del gigante asiático ha provocado que haya aumentado la demanda de los productos del mar. Esto ha dado como resultado que sus embarcaciones los busquen en aguas de América Latina y África. Según un estudio de una universidad china, estima que dicho país tiene una flota pesquera en ultramar que supera las 2.400 embarcaciones. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Frente a esto, en Galápagos se refuerza la vigilancia en la zona económica especial. Para ello, el submarino Huancavilca se incorpora a dichas tareas. El submarino Huancavilca, de casi 60 metros de longitud y un peso de 1.200 toneladas, zarpó este lunes desde el puerto de Manta hacia Galápagos. Se unirá a los operativos de control en la zona económica especial, tras la captura del buque chino frente a las islas. El submarino tiene la última generación de sonares, lo cual me permite discriminar cualquier tipo de embarcación que se encuentre operando cerca de mí, inclusive hasta distancias sobre las 50 millas náuticas. Esto porque el Huancavilca fue sometido a un proceso de modernización que la Armada Nacional cumplió hasta 2014. Al interior de la nave hay equipos de detección, seguimiento y filmación. Su tripulación la conforman 52 personas que están listas para permanecer hasta por 45 días de navegación a 200 metros de profundidad en el océano. Con la información que uno puede detectar, puede determinar qué tipo de embarcación es e informar a una aeronave de la Armada para que a su vez transmita esa información a una unidad de superficie o guardacostas, la cual en última instancia hará la aproximación y verificará la legalidad o ilegalidad de las acciones que haga en el mar. También el Ministerio de Acuacultura y Pesca, junto a la Dirección de Espacios Acuáticos DIRNEA, realizan operativos de control a nivel del mar territorial, con el objetivo de combatir la pesca ilegal. Tenemos que proteger nuestros recursos. Los pescadores tienen que realizar su trabajo de manera responsable. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y en el ámbito local le contamos que la Comisión de Movilidad del Cabildo Quiteño retomó los debates sobre el transporte público. Para los ediles capitalinos, al momento de retomar las discusiones sobre la tarifa de transporte, es indispensable pensar en los parámetros que ayuden a medir y evaluar la calidad del servicio. La primera evaluación estará prevista para el mes de diciembre del 2017 y de ahí en adelante cada semestre para ver cómo es la evolución en los índices de calidad, que es lo que preocupa definitivamente a la ciudadanía. Un elemento indispensable para que la calidad del servicio mejore, según los concejales, es que se revisen las rutas y frecuencias para ampliar la cobertura a rincones de la ciudad que hoy carecen del sistema de transporte público. Lo sustancial es las rutas, frecuencias y horarios que están en la 247. Eso nos pondría a pensar incluso a que deberíamos reformular y hacer una reforma a la 247 para establecer esas condicionantes en esa ordenanza. Recalcaron que la decisión que adopte el Consejo en torno al incremento o no de las tarifas se dará basado en el diálogo y en el soporte técnico de los estudios, mas no mediante presiones y chantajes. Tenemos dos opciones, o revisar la tarifa o continuar con el subsidio. Cualquiera de esas dos decisiones que se tome tiene que tener un informe financiero y económico en caso de que sea un subsidio de cuánto debería el municipio pagar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En este mismo tema, en Cuenca, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador anuncia movilizaciones y protestas en caso de que exista un alza de la tarifa de pasaje del bus urbano. Plantean la municipalización del servicio.
Los sectores populares no nos permitimos costear un alza de pasajes en los buses. Salir a las calles en medida de protesta es la resolución que anuncia la FEUE, filial Cuenca, en caso de que se modifique el pasaje de bus urbano. Para las próximas semanas anunciamos movilizaciones y nos tomaremos las calles de la ciudad luchando por nuestros derechos. Se oponen a una posible alza por distintas razones, dicen. El 87% de los estudiantes dijeron que no se encuentran de acuerdo al alza de pasajes. También pudimos comprender que dentro de estas consideran al servicio de muy malo un 6%. Afirman representar a más de 14.000 estudiantes de la Universidad de Cuenca y plantean alternativas. La municipalización del servicio de transporte público. Municipalización del servicio de transporte que no es viable, afirma el concejal Carlos Orellana, debido a costos muy elevados. Por ejemplo, en ciudades como San Sebastián, que es una ciudad mucho más pequeña que la de Cuenca, que tiene 300.000 habitantes aproximadamente, el subsidio para el transporte público municipalizado representaba alrededor de 12 millones de euros al año. Desde el Consejo se planteará elevar la tarifa de 25 a 30 o 31 centavos con un subsidio de 2 centavos por pasajero que representaría al municipio un desembolso de $2 millones anuales. Con la condición de la renovación de toda la flota vehicular de Cuenca a buses de Euro 3 en el plazo máximo de 2 años. Aún no existe fecha para debatir el asunto en el Consejo Cantonal. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en el mismo sentido también los estudiantes de la Universidad Central de Quito anunciaron que se movilizarán si se concreta el incremento en el pasaje de transporte urbano. Pidieron además ser tomados en cuenta para participar en las mesas de diálogo que tratan el tema en el municipio capitalino. En otro ámbito de la información, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional esperan concretar hasta este viernes un cese bilateral al fuego que será temporal mientras se desarrolla la visita del Papa Francisco al vecino país del norte. Será la decisión que se convierte en el epílogo del tercer ciclo de los diálogos abiertos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que se desarrollan en Ecuador como país anfitrión. Pero el llegar a este acuerdo exige ceder. Para el gobierno colombiano, un cese temporal al fuego no significa solamente no disparar y dar descanso a los fusiles. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador en representación de la Casa de Nariño, expone que la guerrilla del ELN debe optar por otras decisiones. La práctica del secuestro, los atentados contra la infraestructura, sembrar minas antipersonales, enrolamiento de menores de edad. En contraparte, para el Ejército de Liberación Nacional, es esencial para ese cese bilateral que el gobierno colombiano cumpla su parte. Por lo menos una acción más fuerte del Estado para neutralizar esa matanza de líderes sociales. Cese al fuego temporal que deberá concretarse antes de la llegada a Colombia del Papa Francisco, prevista para el 6 de septiembre venidero. Y aporte en la construcción de una América Latina y caribeña como zona de paz. Estas declaraciones fueron hechas en el Palacio de Carondelet, luego de la visita protocolaria y de información que ambas partes hicieron al presidente Lenín Moreno, quien deseó que la paz domine a Colombia y por ende a la región entera. Y que, al igual que lo hizo las FARC, pues el ELN se integre a la vida democrática, política. El viernes próximo ambas delegaciones darán un anuncio oficial respecto a cómo se aplicará y hasta cuándo se dará este cese al fuego en el vecino país del norte. Javier Ceballos, Ecuador TV. A través del diálogo, Colombia intenta alcanzar la paz interna, en esta ocasión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. De llegar a concretarse este acuerdo, el beneficio será no solo para Colombia, sino también para nuestro país e incluso la región. Con más de 7.000 miembros, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es la segunda guerrilla más importante de Colombia. Su financiamiento se da, según las autoridades de dicho país, por actividades como la minería ilegal, el secuestro y el narcotráfico. Desde el año 2013, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN mostraron su interés por iniciar diálogos que les permita alcanzar la paz. Desde aquella época, Ecuador ha participado de manera activa en estos acercamientos. Ha sido fundamental porque sin la participación de Ecuador, tanto a nivel geográfico, por lo que significa estar al lado de Colombia, sino por la participación política de apertura a ese diálogo. Para el analista internacional Quinto Lucas, el conflicto colombiano ya no es un asunto que solo afecta a ese país, sino que es un problema de toda la región.
Igual están involucrados otros países y se piensa que en determinados momentos también el diálogo va a ser llevado a otros países. En el caso de Ecuador, la problemática es mayor, al ser país fronterizo y haber recibido miles de desplazados colombianos, quienes ahora poseen el estatus de refugiados. Son temas que finalmente le han tocado a Ecuador, por lo tanto una paz será fundamental no solo para Colombia, sino para el Ecuador. Para Lucas, el encuentro entre el presidente Lenín Moreno y los delegados del gobierno colombiano y el ELN en los diálogos por la paz es un espaldarazo político para el proceso. Así debe seguir Ecuador, dando esa posibilidad política de facilitar y viabilizar estos diálogos y cuando se complican un poco, hablar con las dos partes. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos las noticias del acontecer internacional y le contamos que la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, llegó a Costa Rica para denunciar y presentar pruebas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el presidente Nicolás Maduro por desvío de fondos del fisco entre 8 y 10 millones de dólares. Asimismo, a varios dirigentes del gobierno como Diosdado Cabello. En tanto, en Caracas, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la elaboración de un proyecto para regular las redes sociales. A las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales vamos a regular y a controlar porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima del laboratorio de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos. Y hace pocos minutos las cadenas internacionales informaron que se produjo un tiroteo en una biblioteca pública de la ciudad de Clovis, ubicada en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Hasta el momento se registran al menos 6 personas heridas. Varios patrulleros de la policía lograron capturar al agresor. Se desconoce los motivos del ataque. Y a 8 asciende el número de víctimas mortales por el paso del huracán Harvey en Houston y Texas, donde todavía existen miles de personas atrapadas. Los equipos de emergencia se preparan para evacuar a los pacientes de un hospital por las inundaciones. El ojo del huracán Harvey se ha situado este lunes en aguas del Golfo de México y se espera que permanezca ahí hasta el martes, alejado de la costa. Según los expertos, el fenómeno natural tomará fuerza para regresar. Sin embargo, las intensas lluvias continuarán por 4 días más. La cifra de muertos ascendió a 8, 6 de ellos en los alrededores de Houston, donde el agua cubrió las calles y miles de personas han sido rescatadas a través de botes y lanchas. Sin embargo, todavía quedan cientos de pobladores atrapados, por lo que las autoridades declararon emergencia en 54 condados e incrementaron el número de efectivos. Los vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora de Harvey tumbaron casas móviles, arrancaron techos, derribaron árboles, cierre de aeropuertos y dejaron a 300.000 viviendas sin energía eléctrica. Al menos 30.000 personas se encuentran en refugios. Los estragos afectan a 13 millones de habitantes entre Houston, Luisiana y Texas, donde este martes el presidente Donald Trump llegará para conocer de cerca la destrucción. Harvey ha sido calificado como una de las peores tormentas en los últimos 12 años. Incluso los equipos de emergencia se preparan para evacuar a 350 pacientes del hospital Ventaup, ya que el agua ingresó al edificio principal y afectó a la farmacia, el servicio de comida y otras instalaciones importantes. Fanny Lara, Ecuador TV. Corea del Norte amenaza con hundir el territorio de Estados Unidos en caso de una invasión por parte de ese gobierno, mientras que en Colombia se ultiman detalles para la llegada del Papa Francisco. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. El Palacio Presidencial en Guatemala está bajo resguardo policial por la llegada de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales por la acusación de la Fiscalía de financiamiento electoral ilícito. Morales declaró persona no grata a ex magistrados que respaldaron la investigación en su contra. El régimen de Corea del Norte lanzó un misil no identificado y sobrevoló la parte sur de Japón, país que ha manifestado su rechazo. El régimen de Pyongyang amenazó a Estados Unidos y advirtió con hundir su territorio en caso de que se intente una invasión. 2 sujetos encapuchados y con armas de fuego llegaron hasta las dependencias de una empresa privada que presta servicios forestales en la región de Los Ríos e incendiaron 29 buses. Se cree que es una represalia de las comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales.
Una mujer de 51 años proveniente de Alemania murió después de haber sufrido heridas graves en el ataque terrorista en Barcelona, por lo que suman ya 16 las víctimas mortales. Indicaron además que quedan 24 personas en hospitales, 6 en condiciones de gravedad. En la Casa de Nariño se hizo la presentación oficial de la estampilla con la que el Servicio Postal de Colombia hará un homenaje a la visita del Papa Francisco. Además se mostraron los 3 papamóviles que utilizará el Sumo Pontífice durante su estadía en Colombia. Fanny Lara, Ecuador TV. El reloj marca las 6 de la mañana con 55 minutos, una hora menos en territorio insular, y es momento de revisar lo que titulan nuestros portales electrónicos. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que los medios públicos están a su servicio. Vamos a la Agencia Pública de Noticias Andes. Estamos en una nueva etapa del ciclo económico con tendencia al crecimiento, asegura el presidente de la Asociación de Bancos. Avanzamos, presidente Moreno no descarta pedir pronunciamiento popular si se intenta quebrantar la institucionalidad. Banca privada, pública y cooperativa se integrarán al manejo de dinero electrónico. Y Gobierno de Ecuador implementará desde este miércoles el programa Médico del Barrio. Mientras que en el ámbito internacional, la Agencia Pública de Noticias Andes nos cuenta, evalúan Gobierno de Colombia y ELN posible cese del fuego bilateral temporal previo a la visita del Papa. Nos vamos a la página de los medios públicos, que también está a su disposición en cualquier parte del planeta, las 24 horas del día. Tenemos titulares de su interés que vamos a reseñar en este momento. Moreno, si alguien quisiera obstruir la verdad, no dudaré en acudir a la voluntad del pueblo. Tenemos uno más, ahí hacemos clic en las noticias de su interés. Ratifican condena de 10 años a Luis Chiriboga Acosta, quien fue titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Avanzamos en nuestro recorrido por los portales electrónicos. Delegaciones de paz de Colombia visitaron al presidente Lenín Moreno. Recordemos que Quito es la sede de estos encuentros de diálogo, de conversación, de acercamiento. Miguel Carvajal reemplazará temporalmente a Paola Pavón, quien era secretaria de la política, de gestión de la política. Y una más. Gustavo Yalc denuncia campaña de desprestigio. Aseguró el presidente de esta entidad que están perfiles anónimos investigados en este momento para determinar acciones. Y tenemos más noticias de su interés. Vamos en este momento, si nos confirman, a Diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional. Como no, tenemos que revisar también este matutino que indica Fiscalía y Defensa arman sus estrategias ante la audiencia del vicepresidente. Hoy tendremos también la audiencia de formulación de cargos. Nuestra compañera Olga Velasco estará en vivo para contarnos los detalles. Una más, Yalc denuncia campaña para captar control judicial. También los detalles en el matutino, en el decano de la prensa nacional. Miguel Carvajal se encargará de la secretaria de la política. Esos algunos de los titulares. Recuerde que usted en este portal también encontrará noticias vinculadas a la economía, a la sociedad, a los deportes, por supuesto, a la sociedad y a la cultura. Presidente Moreno dice, si alguien quisiera obstruir la verdad, no dudaré en acudir a la voz del pueblo. 6 de la mañana con 58 minutos. Quito amaneció con lluvias, pero ¿cómo amanece su ciudad? Se lo contamos de inmediato. Esta es la situación del tiempo. Estará nuestro compañero Carlos Rabascal en nuestro segmento de entrevistas. Le contaremos algunos temas de su interés, así que le damos la bienvenida a Carlos. ¿Cómo está, Carlitos? Buenos días. Muy buenos días, Vanessa, pero quien me debe dar la bienvenida soy yo, después de unas largas y merecidas vacaciones, por cierto. Así es, Carlitos. Pero bueno, tenemos nuestro segmento para construir pensamiento crítico. Tenemos, como siempre, invitados. Hoy estaremos hablando, por ejemplo, de la pesca ilegal en las Islas Galápagos. Así es, tendremos a Inés Manzanos. Siempre en la sociedad ecuatoriana deberíamos construir ese pensamiento crítico, y aquí en las entrevistas en el noticiero 7 de Ecuador TV lo tratamos de hacer, así como en Análisis Urgente y en Pulso Político. Sí, Inés Manzano estará con nosotros para hablar sobre la pesca ilegal, un tema que ha evidenciado una fragilidad en términos de la seguridad en el Ecuador, que no es nuevo, por cierto. Y también tendremos a Juan Paz Imiño, historiador, analista político, doctor en historia, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política en este
primer arranque de este nuevo periodo democrático 2017-2021 de Lenín Moreno Garcés. 100 días de gobierno en lo que se resalta también, muy importante, diálogos. Eso también está destacado a través del sondeo que se hace a nivel ciudadano, Carlos. Diálogos y adicionalmente, parecería que el juego de la política por escenas, ¿no? Luego de la declaración de Lenín Moreno el día de ayer, parecería que es crónica de un anuncio que ya se llega en términos de la consulta popular. Vamos a ver qué pasa. Le dejo entonces con el segmento de entrevistas. Nosotros hacemos una primera pausa, pero ya viene entonces Carlos Rabascal con lo anunciado. Quédese con nosotros. Muchas gracias como siempre por su preferencia. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un buque hasta el valor de tu esfuerzo. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Es como que me impactó bastantísimo ese momento. Historias que la luz no muestra. En primer plano, solo cine ecuatoriano. Apaguen las luces. Un experimento audiovisual de Paul Narváez. Dirigido también para público no vidente. Este domingo 22 horas. Salango es una comunidad ancestral con 5.000 años de historia y cultura. Tenemos un museo arqueológico donde se encuentran 6 tipos de cultura, desde la Valdivia, que es la primera, hasta la Manteña, que fue la última que prevaleció hasta la llegada de los españoles. Ecuador Multicolor, hoy, 14:30. Iniciamos, amigos televidentes, tenemos la presencia ya de Juan Pacimiño, doctor en historia, analista político, gran conocedor de lo que pasa en el Ecuador en términos de la cultura política ecuatoriana, pero también sobre todo en términos de la cultura económica del país. Juan, como siempre, un gusto tenerte. Gracias, buenos días, Carlos. Bueno, hablemos. El 24 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en su discurso de posesión, ya marcó las líneas matrices de lo que sería este gobierno. Pero más allá, en el discurso del 24 de mayo del 2017, en marzo del 2016, en esa famosa comunicación que le envía a Doris Solís, que en aquel entonces era secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, hace una autocrítica a lo que es el desarrollo y la gestión tanto del movimiento político como de la gestión gubernamental de aquel entonces. Me refiero al gobierno anterior. En consecuencia, esas posiciones de Lenín Moreno no debería o no debió traernos como consecuencia algún tipo de sorpresa en relación a lo que él tenía como visión del país. En ese sentido, ¿hay algo nuevo en estos primeros 100 días que tiene Lenín Moreno en cuanto al desarrollo de su gobierno? Sí, hay algunos cambios que no se preveían. De hecho, los informes internacionales de distinto género, incluido la CEPAL, el Banco Mundial, el PNUD, dan cuenta de que hasta 2014 Ecuador tuvo estabilidad, crecimiento económico, desarrollo, progreso social, redistribución de la riqueza, pero que todo ello comienza a cambiar desde 2014, 15 y 16. 15 y 16 específicamente. 15 y 16 ya se veía venir en el 2014. Se veía por esta crisis, recesión, como se la quiera llamar en principio.
Hoy existe un proceso de recuperación. La CEPAL en su último informe sobre la economía de América Latina reconoce que Ecuador crecerá menos del 1%, sí, pero que ha comenzado un despegue. En todo caso, los 2 últimos años del gobierno de Rafael Correa afectaron la imagen misma. Y sumemos a eso lo que ocurre en la actualidad con las denuncias de corrupción. Han afectado seriamente al gobierno de Rafael Correa. La imagen fue golpeada. Pero al mismo tiempo que se produce ese escándalo, el nuevo gobierno también da unos giros importantes, interesantes, no sé cómo calificarlos, pero da unos giros. En materia política, sin duda, trata de diferenciarse del gobierno de Rafael Correa. Pero a mí me inquieta más en materia económica, porque los anuncios no son desde la perspectiva de un análisis objetivo, incluso la economía, no son muy halagüeños. En el sentido de que si bien se va a beneficiar de este repunte de la economía, el 2018 probablemente mejore, se podrá decir que el nuevo gobierno mejoró la economía, como siempre ocurre, el gobierno que está de turno se beneficia también de esos procesos. Sí, pero ¿cuál es el giro que veo? Me parece que es importante el anuncio que hace ayer en el Telégrafo se publica, lo que dice la ministra de Industrias, Eva García, con el consenso en que han llegado con empresarios, y se anuncia eso como un avance significativo para el país, que se revisarán los aranceles para permitir una mayor apertura en las importaciones, se revisará el impuesto a la renta anticipado, se revisará el impuesto a la salida de divisas, se revisarán el sistema de contratos de trabajo. Bueno, todas esas medidas, y me voy a poner específicamente en el plano académico para no meter ninguna cuchara política, por llamarlo así, todas esas medidas han sido estudiadas en América Latina. Si cada una puede en forma aislada representar un tipo de política, en conjunto dan una visión más bien del neoliberalismo contemporáneo en la región. Y hay estudios que han establecido muy claramente que esas medidas lo que hacen es un proceso, lo que generan es un proceso de reversión en cuanto a las políticas de desconcentración de la riqueza. En otras palabras, lo que harían esas medidas hacia futuro es reconcentrar la riqueza, afectando un principio fundamental que es el que la Revolución Ciudadana manejó durante 10 años. Ese es el gran signo de interrogación. Ese es el gran signo de interrogación, porque todavía, me refiero al gran signo de interrogación del programa económico que pueda anunciar el presidente Lenín Moreno, porque han anunciado que recién en el mes de septiembre se dará a conocer el contenido de este programa todavía económico. Podemos esperar, pero ya tú ya ves esos síntomas. Que la ministra lo anuncie, lo diga, hemos llegado a estos consensos. Bueno, ya eso me da pauta de por dónde podría caminar el asunto de la reforma económica, que, insisto en ello, hay estudios suficientes, y aquí hay una contradicción entonces entre lo que produce la academia y lo que se produce en la política. En la realidad. Ahora, pero vamos a lo siguiente, dentro de este tiempo que tiene el gobierno nacional, se tiene que plantear, básicamente se ha focalizado en el tema de la política y en el tema de la lucha contra la corrupción, pero dentro del tema económico, ya vamos a ir al tema de la política, tiene retos de corto, mediano y largo plazo. Es decir, un reto de corto plazo es el tema de la liquidez. Liquidez del Estado, claro. Correcto. Que sí. Es decir, claro que el problema del Ecuador en este momento es un problema de liquidez para operativizar el Estado y además para poder atender el servicio de la deuda, por un lado. ¿Eso qué significaría? Significaría que tiene que recurrir a fuentes interesantes para poder captar recursos de dinero. Probablemente más endeudamiento también. Probablemente. No se descarta. Primero reestructuración, luego más endeudamiento. Y el tema de la inversión extranjera o nacional que está en el exterior es fundamental. Desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves? Todo ello está bien. Vamos a suponer que sí, se hace una apertura al capital extranjero, se hace una readecuación y de hecho el presupuesto, por ejemplo, no parece que va a bajar significativamente, no baja. En el campo social no existe eso. Pero hay un recorte sobre las universidades, sí, pero en todo caso no va a bajar el presupuesto social. Eso se podría financiar incluso con deuda externa, cualquier principio. Pero, ¿hacia dónde debe ir la situación?
es que este país necesita, sin duda, una mayor redistribución de la riqueza. Y por eso, en varias ocasiones contigo mismo, he hablado de la necesidad de que, contrariamente a lo que se cree, y basándome en los estudios que existen sobre el tema, por ejemplo, recuerdo el estudio que hace Thomas Piketty sobre el capital en el siglo XXI. Ayer estaba leyendo un reciente estudio que se publica incluso en una reseña de Larry Elliott en The Guardian, que habla sobre un estudio de 3 profesores que otra vez ratifican lo que Piketty había estudiado. Y tenemos en la Universidad Católica un estudio que se hizo sobre la concentración de la riqueza y la internacionalización de capitales, de tal manera que podríamos decir hay un contexto internacional y nacional sobre el tema. Entonces, hay retos de financiamiento, pero también hay retos de desarrollo, para ponerlos de esa manera. De desarrollo y sobre todo de redistribución de la riqueza social. Es que la redistribución de la riqueza tiene que ver con desarrollo, realmente. Yo no me baso a crecimiento económico, sino a desarrollo. Exacto, y tiene que ser radical. Y por eso, contrariando lo que normalmente piensan los economistas, hay que aumentar el gasto público y la inversión, hay que aumentar los impuestos y sobre todo el impuesto a la renta a las capas más ricas. Eso dicen los estudios, como el que te digo que estuve leyéndolo ayer. Hay que aumentar los impuestos a los patrimonios, a las herencias, que es lo que la gente de la élite económica se resiste. Y desde luego, cuando oigo yo que va a haber nuevas modalidades de trabajo, eso me suena a flexibilidad. Y ahí es cuando personalmente me asusto y académicamente podría responder y digo, bueno, eso ha sido probado que es ineficaz. De tal manera que, haciendo una comparación muy rápida, si los temas de corrupción escandalizan, han golpeado al anterior gobierno, han golpeado la imagen de la Revolución Ciudadana, los temas económicos, si es que se consolidan con estas perspectivas neoliberales y al servicio de esas élites, no escandalizan, golpean, son una masacre social, porque en términos históricos y en términos de los estudios, reconcentran la riqueza y agudizan la situación de pobreza y cómo la generalidad de la población pierde condiciones de vida y de trabajo. Vamos entonces a hablar ahora de lo que debería ser el concepto de desarrollo que debería asumir el gobierno nacional en relación a los retos que hay. Es evidente que uno de los grandes retos es la redistribución de la riqueza. Pero la redistribución de la riqueza tiene varias aristas. La redistribución de la riqueza es el sentido de distribuir los recursos económicos en la profundidad de la población, pero también en temas de territorio. Y ahí hay 2 temas. Uno, las fuentes de los recursos para poder redistribuir, porque si no tienes recursos, ¿qué vas a redistribuir? Entonces, ¿ahí qué significa? Significa la generación de recursos propios, es decir, a través de la recaudación tributaria, y las fuentes de recursos a través de la inversión nacional, a través del endeudamiento o a través de la inversión extranjera directa. Se han anunciado varios proyectos para permitir esa redistribución. El Plan Toda una Vida, básicamente el programa Casa para Todos, la minga agropecuaria en términos de una visión de desarrollo agropecuario que creo que se queda un poco corta. Yo hablaría de un desarrollo rural, ¿verdad? Se habla de un desarrollo industrial para generar este cambio de la matriz productiva con crecimiento de 2 puntos del PIB. ¿Y cómo se compagina eso, desarrollo industrial interno, con la apertura indiscriminada de mercados? Vamos a suponer que se suscriba lo que han querido las élites económicas del Ecuador, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la industria nacional? Bueno, anticipo, se va a caer la industria nacional. Bueno, no solo la industria nacional, también podría afectar al sector agropecuario y podría afectar a la agroindustria y los agroalimentos. Entonces, aquí también hay que recapacitar sobre ese tema. Si vamos a quitar aranceles para las importaciones, si vamos a abrirnos indiscriminadamente al capital extranjero, si vamos a abrir los mercados, ese principio que el propio gobierno ha sostenido, mantener la dolarización, bueno, yo creo que empieza a resquebrajarse. Yo tengo mis dudas en ese último punto, Juan. Yo sí quisiera entrevistar a la ministra de Industria, Eva García, porque en una economía dolarizada, tener esa apertura al tema de las importaciones puede ser peligroso. Es peligrosísimo. De pronto lo que habría que hacer, y a lo mejor lo estamos malinterpretando, por eso habría que ir a la fuente, pero tú lo has leído, es que la liberación de los aranceles tendrían que ver con bienes de capital y materia prima, que eso ya es otra cosa. Así es. Habría que pedir ese tipo de precisiones. Exactamente, eso es otra cosa, para que entren materias primas, que entre capital, para que la producción nacional se fortalezca. Pero aquí también hay una pugna entre comerciantes y productores internos.
los comerciantes importadores están en la misma mesa de diálogo, pero los comerciantes importadores quisieran que todo quede abierto, y igual que los exportadores quisieran que todo el mundo esté abierto. Pero eso entra en contradicción con las necesidades nacionales de desarrollo productivo, y por consiguiente hay que tener mucho cuidado cuando se habla esto de que vamos a abrirnos al mercado, de que sí a los tratados de libre comercio, mucho cuidado. Bueno, habrá que preguntarle a nuestra buena amiga Eva García, pero no es un cuestionamiento personal, es un cuestionamiento a la política, a este tipo de políticas que tampoco están a la eventual todavía política eventual, a la eventual, seamos claros, a la eventual. Pero yo insisto de todas maneras, de acuerdo con los estudios académicos existentes, este tipo de políticas aperturistas agravan los problemas sociales. Vamos ahora a la otra arena del análisis, que es la arena política. Sí. Es decir, a ver, es evidente que el deterioro al interior del movimiento y la incidencia que esto pudiese tener en la gobernabilidad producto de la política real, porque el presidente necesita de votos en la Asamblea para poder pasar y hacer viable su programa económico y plantear las reformas que él quisiera, evidencia pues otro signo de interrogación. Ayer ya lo dijo, o sea, ayer ya lo anunció, por eso digo, la política parece que fuera por escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, ahorita estamos... Telenovela de cada día. Así, ya perdí el número de qué escena estamos, pero ayer ya dio a entender que no le va a temblar la mano para convocar a consulta popular. Está bien, son sus legítimas armas políticas, pero sin duda alguna aquí también hay algunos rasgos interesantes. Todos los ecuatorianos, tú y yo a la cabeza en este set, ya que estamos al frente de la televisión, estamos de acuerdo en que se persiga la corrupción. Y yo agregaría, ha provocado un escándalo nacional el tema de la corrupción y quién sabe que otros implicados más sigan saliendo porque el proceso todavía creo que seguirá durante... Ya se anuncia que en los próximos días se formalizará el acuerdo de cooperación eficaz con Capaya. Como sabemos decir en el Ecuador, caiga el que caiga. Y si es que era alto funcionario de gobierno anterior, pues perfecto. Eso tiene que dar en manos de la justicia. El tema es que caigan del Ecuador, no que caigan de allá. O sea, ese es el tema también. Claro que sí. Sí, tiene que perseguirse la corrupción. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que este caso, estos hechos de corrupción, el tema de la corrupción, también se usa políticamente. Y no hay duda que hay hay un tipo de fuerzas políticas, sobre todo vinculados a esa élite tradicional oligárquica, que quiere hacernos convencer que en el Ecuador existía todo un sistema armado para la corrupción. E incluso van más lejos, porque dicen que la Constitución del 2008 creó ese sistema y que apuntó y apuntaló, mejor dicho, esa corrupción. Eso no es cierto. Sí hay que perseguir la corrupción, pero hay que distinguir también del lenguaje político a lo que está ocurriendo. Y en el lenguaje político hay estas derechas interesadas en crear la idea de que todo progresismo, todo gobierno de izquierda, todo tipo de política que va a la redistribución de la riqueza, que va a hacer planteamientos de cambio social y que afecte sus intereses, esa es una política errada y genera corrupción. Ahora, bueno, si vamos por ese lado, ¿cómo explicamos la corrupción bajo el gobierno de Hurtado, Febres Cordero y todos ellos? Sí, y mucho antes también. Y mucho antes, desde el siglo XVIII tenemos información sobre este asunto. Pero vamos a lo siguiente. Aquí, si vamos a hablar de la corrupción, tendríamos mucha tela por cortar. Demasiada. Demasiada tela por cortar. El tema es que la institucionalidad se ve debilitada porque los modelos de gestión no han funcionado, no ha existido una articulación y no existe un sistema de control adecuado, eficaz y oportuno. Y en ese sentido, a lo mejor, el presidente está pensando en plantear algún tipo de reforma institucional. Perfecto. O sea, no para eliminar, sino para fortalecer. Perfecto, si es que está para fortalecerlo, quizás todos los ecuatorianos lo aplaudiremos. De hecho, ya hay cambios. Aunque yo sí eliminaría el sistema de contratación pública que lo inauguró el gobierno de Rafael Correa adelantó muchísimo en el Ecuador para el control de la corrupción. Eso no existía antes. Más o menos como la Contraloría, creada en 1927, adelantó enormemente en el control de la corrupción. Pero en la viña del Señor ocurren mil y un procesos. Y a pesar de ello, hoy, por ejemplo, se está revisando, el CERCOP está revisando sus procesos, y ya Santiago Vázquez también, una noticia que circulaba ayer, es el presidente o director del CERCOP,
anuncia que se está estableciendo un mecanismo nuevo para detectar precisamente estos casos en los cuales el propio sistema puede haber dado lugar a que echa la ley, echa la trampa. Entonces, me alegro que Santiago Vázquez esté reaccionando ahora, porque eso yo ya se lo dije en mi frente. Y el gobierno nacional, el gobierno de Lenín Moreno, perfecto que lo haga, si es que vamos a una nueva institucionalidad. Lo que sigo insistiendo yo es que en esta diferenciación que existe, porque ya este es otro gobierno, definitivamente es otro, hay que responder a sus lógicas, hay que examinar sus lógicas. En este nuevo gobierno, si bien la política, su personalidad puede ser fijada, a nivel económico, ¿qué ocurrirá? Si es que hay ese giro, que me temo mucho yo que puede venirse, entonces más escándalo que la corrupción ya no hay cómo hacer. Pero en cambio el desastre social que eso puede provocar, bueno, hay que anunciarle, hay como decir, conste que anticipamos. Ahora, habría que ver qué va a pasar en el mes de septiembre. Y el mes de septiembre ya estamos a puertas. Estamos 29, si no me equivoco. La próxima semana ya estamos en septiembre. Se ha anunciado, creo que para mediados de septiembre o la segunda quincena de septiembre, que se va a dar a conocer el programa económico, y ahí vamos a despejar las variables de la ecuación para recordar aquellas épocas de estudiantes, mi querido Juan. Pero el tema político también pasa por la reconformación de esa política real. Bueno, y además hay una reconfiguración de fuerzas sociales. Más allá de lo que se aparenta la bronca en Alianza País, la bronca entre líderes. Pero que es real. Sí, pero digo, más allá de eso, ¿qué es lo que haría un académico investigador, un historiador, un sociólogo? Bueno, va a tratar de entender este asunto desde la profundidad de lo mismo. Tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con la readecuación de fuerzas. Pero ahí hay un tema. Están readecuándose las fuerzas sociales en el país. Lenín Moreno ha dicho, y lo dijo el viernes pasado, dijo, soy socialista. Eso dijo Lenín Moreno, lo estoy citando textualmente, en la reunión de la Corporación Financiera Nacional, además también estuvo de profeta, pero dijo, soy socialista, habla de la Revolución Ciudadana, no me voy a alejar de mis orígenes, pero eso independientemente a su pensamiento, a su filosofía, a su ideología, no necesariamente tiene que ser con la organización política. Por eso que habría que esperar en septiembre para ver si una cosa es el discurso político y otra cosa son las medidas pragmáticas que a lo mejor piensa implementar en materia económica. Aunque resulte antipático y un poco chocante decirlo, soy historiador y no me asustan esas cosas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, en la última campaña electoral, incluso surgió un marxismo pro-bancario. Marxistas que defendían la idea de votar por un banquero como candidato a la presidencia. Si es que eso ocurre en el Ecuador, ya cuando me hablan de socialismo, bueno, me quedo un poco pensando y digo... Pero mi querido Juan... ¿Qué será? A ver, pero ¿por qué nos sorprendemos? Si también en el gobierno anterior desde luego, hubo medidas que estaban orientadas un poco a ese capitalismo social que tú mismo lo mencionabas en tus artículos de Diario El Telégrafo, que en la última etapa hablábamos de la articulación pública-privada, que entre paréntesis yo no la veo mal, pero no es, digamos, una medida socialista. Y el otro tema pasa por la realidad de la economía del país. Es decir, si ya no tengo recursos, ¿cómo genero los recursos? Pero un socialista... De todas maneras, haciendo abstracción de las personas, un socialista de todas maneras piensa en derrotar finalmente al capitalismo como sistema. A las injusticias de los modelos que no distribuyen riqueza. Eso será de largo plazo. Con exactitud. Porque también hay en el Ecuador ese tipo de socialistas y de izquierdas que quieren que el socialismo venga mañana o esta tarde. Eso es imposible, eso es una utopía. Pero sí, un socialista tiene que orientarse por el sentido de que, bueno, vamos a derrotar también al capitalismo. Y el capitalismo es gran generador de corrupción como sistema, porque de hecho hay que comprar conciencias, y hay que comprar proyectos, y hay que comprar contratos, y hay que comprar bienes, servicios y mercados. Y en esos procesos, entonces, la ética misma está sujeta a esas condiciones. Lamentablemente Odebrecht lo visibilizó. Lo visibilizó. Juan Pazmiño, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros aquí le dejamos este chimichurri para el análisis de ustedes. Y sí, un gran signo de interrogación que se nos viene en septiembre en términos de programa económico, y eso hay que seguirlo evaluando, hay que seguirlo analizando y hay que seguirlo debatiendo. Y una manera también de no garantizar la distribución de la riqueza, por cierto, es la ilusión y la evasión tributaria. Es la ilusión y la evasión tributaria. Recuerden esto, ilusión
y evasión tributaria. En los próximos días comentamos sobre eso. Venimos de inmediato con Inés Manzano para hablar sobre el tema de la pesca ilegal. Revista Barcelona, edición 11. El profe Almada cumple 100 partidos con BSC. Una amplia entrevista con análisis del equipo. El loco Alves lo hizo de nuevo. El delantero amarillo que se corona goleador del campeonato. Ganamos a otro campeón en la Copa. Palmeiras de Brasil no pudo con nosotros. El clásico del astillero fue amarillo. Un hito más en la historia de BSC. El Nacional cayó en su casa. Con un contundente 3-1 vencimos a los militares. Carol Rugel Sono, el directivo que controla las modificaciones de nuestra casa. Efraín Ruales. Entre sus pasiones está el amor por la amarilla. Además, busca los códigos QR, escanealos con tu celular y ve las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación, encuéntrala en Farmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Ana viene cada semana. Que no sé cómo decirle que no va más, que no soy yo, que es él. Que nunca está donde voy, ni hay comunicación que valga. Es triste, no sabe lo fácil que es dejarlo. Acéptalo. No estás obligado a estar con un plan móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de voz por $24,99. Incluye 1.5 gigas, llamadas ilimitadas a todas las operadoras, WhatsApp libre y 150 megas de Facebook. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. Seguimos informando, gracias por su preferencia. Le contamos que la estrategia jurídica por parte de la defensa del vicepresidente Jorge Glass está lista. Así lo detalló su abogado Eduardo Franco Loor. El jurista resaltó que durante la instrucción fiscal presentará evidencia para desvanecer los elementos de convicción por los que se acusa a su cliente. La audiencia de vinculación del segundo mandatario en el caso de asociación ilícita por la red de corrupción de Odebrecht se efectuará este martes a partir de las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Eduardo Franco Loor, ex magistrado y quien lidera la defensa de Jorge Glass, explica que en la etapa de instrucción fiscal presentará evidencia de la inocencia del vicepresidente de la República. Todos los elementos de convicción, de cargo, los 10 que ha señalado Diana Salazar, serán desvirtuados uno por uno. Y con documentación y ya. Para el abogado Franco Loor, esta audiencia responde a una presión política. Todo esto es un tinglado político, este linchamiento mediático negativo, tratar de desprestigiar la imagen del vicepresidente de la República, son inventos en las declaraciones incluso que él rindió hace pocos días a la fiscal Diana Salazar, fue suficientemente explícito. Nosotros vamos a pedir que se amplíe esta versión. El propio vicepresidente Glass aseveró que no existen pruebas en su contra y que durante 2 años diversos organismos de control lo han investigado. Y no han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass ni de su familia. A pesar del linchamiento mediático del que he sido objeto, yo me someto a la justicia. Por su parte, Ricardo Patiño, uno de los principales dirigentes del movimiento Alianza País, detalló que el proceso seguirá en concordancia con la institucionalidad democrática. Desarrollen el juicio, demuéstrenlo. Si es culpable, bueno, pues tendrá que ir a la cárcel. Nosotros creemos en su inocencia, por supuesto. Pero, bueno, si ustedes creen que es culpable, hagan el juicio. Y estamos convencidos de que se va a demostrar su inocencia. Finalmente, Franco Loor aclaró que tampoco caben medidas cautelares en contra del vicepresidente, pues él ha anunciado que enfrentará este proceso jurídico en el país. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y a propósito de este tema, hacemos contacto con nuestra compañera Olga Velasco, que se encuentra en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Olga, muy buenos días. ¿Cómo está el ambiente hasta ahora? Danos más detalles sobre este caso. Buenos días, Vanessa, amigos televidentes. Justamente en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia existe presencia de un fuerte contingente policial a esta hora de la mañana, que se presenta una leve llovizna al norte de la capital. Están esperando la llegada del vicepresidente Jorge Glass con su abogado defensor y las otras 10 personas que serán vinculadas a las investigaciones de asociación ilícita por el caso Odebrecht. La diligencia estará presidida por el juez Miguel Jurado Favara, según la providencia emitida por el magistrado. Entre las 11 personas que se vincularán al caso está el vicepresidente Jorge Glass, el excontralor Carlos Polit, 4 ejecutivos de Odebrecht, 2 ciudadanos venezolanos y 3 ecuatorianos. De estos últimos están Diego C. y Ramiro C., quienes ya mantienen prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente. Recordemos que el caso de asociación ilícita, en este caso ya hay 7 personas procesadas, entre ellos Ricardo R., tío del vicepresidente, quien está acusado de presuntamente haber recibido 13 millones de dólares por parte de la compañía brasileña. Es importante recordarles que esta audiencia iniciará a partir de las 8:30. Estaremos pendientes de la información que se desarrolle y les traeremos los detalles más adelante. Vanessa, continuamos contigo. Buenos días. Gracias, Olga. Estaremos atentos entonces a un próximo informe. Mientras tanto, le contamos que el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional esperan concretar hasta este viernes un cese bilateral al fuego que será temporal mientras se desarrolla la visita del Papa Francisco al vecino país del norte. Será la decisión que se convierte en el epílogo del tercer ciclo de los diálogos abiertos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que se desarrollan en Ecuador como país anfitrión. Pero el llegar a este acuerdo exige ceder. Para el gobierno colombiano, un cese temporal al fuego no significa solamente no disparar y dar descanso a los fusiles. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador en representación de la Casa de Nariño, expone que la guerrilla del ELN debe optar por otras decisiones. La práctica del secuestro, los atentados contra la infraestructura, sembrar minas antipersonales, enrolamiento de menores de edad. En contraparte, para el Ejército de Liberación Nacional, es esencial para ese cese bilateral que el gobierno colombiano cumpla su parte. Por lo menos una acción más fuerte del Estado para neutralizar esa matanza de líderes sociales. Cese al fuego temporal que deberá concretarse antes de la llegada a Colombia del Papa Francisco, prevista para el 6 de septiembre venidero. Y aporte en la construcción de una América Latina y caribeña como zona de paz. Estas declaraciones fueron hechas en el Palacio de Carondelet, luego de la visita protocolaria y de información que ambas partes hicieron al presidente Lenín Moreno, quien deseó que la paz domine a Colombia y por ende a la región entera. Y que, al igual que lo hizo las FARC, pues el ELN se integre a la vida democrática, política. El viernes próximo ambas delegaciones darán un anuncio oficial respecto a cómo se aplicará y hasta cuándo se dará este cese al fuego en el vecino país del norte. Javier Ceballos, Ecuador TV. A través del diálogo, Colombia intenta alcanzar la paz interna, en esta ocasión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. De llegar a concretarse este acuerdo, el beneficio será no solo para Colombia, sino también para nuestro país e incluso la región. Con más de 7.000 miembros, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es la segunda guerrilla más importante de Colombia. Su financiamiento se da, según las autoridades de dicho país, por actividades como la minería ilegal, el secuestro y el narcotráfico. Desde el año 2013, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN mostraron su interés por iniciar diálogos que les permita alcanzar la paz. Desde aquella época, Ecuador ha participado de manera activa en estos acercamientos. Ha sido fundamental porque sin la participación de Ecuador, tanto a nivel geográfico, por lo que significa estar al lado de Colombia, sino por la participación política de apertura a ese diálogo. Para el analista internacional Quinto Lucas, el conflicto colombiano ya no es un asunto que solo afecta a ese país, sino que es un problema de toda la región.
Igual están involucrados otros países y se piensa que en determinados momentos también el diálogo va a ser llevado a otros países. En el caso de Ecuador, la problemática es mayor, al ser país fronterizo y haber recibido miles de desplazados colombianos, quienes ahora poseen el estatus de refugiados. Son temas que finalmente le han tocado a Ecuador, por lo tanto una paz será fundamental no solo para Colombia, sino para el Ecuador. Para Lucas, el encuentro entre el presidente Lenín Moreno y los delegados del gobierno colombiano y el ELN en los diálogos por la paz es un espaldarazo político para el proceso. Así debe seguir Ecuador, dando esa posibilidad política de facilitar y viabilizar estos diálogos y cuando se complican un poco, hablar con las dos partes. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en ese marco, los integrantes del Consejo Consultivo Productivo y Tributario sostuvieron una reunión con el presidente de la República para trasladarle sus propuestas para dinamizar la economía. En esta oportunidad, el sector empresarial se mostró presto a colaborar para, mediante reformas tributarias, lograr mecanismos que generen más empleo y atracción de nuevas inversiones. Poco a poco se van sistematizando las propuestas derivadas de los 5 ejes temáticos que desarrolla el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y se espera que en el mes de septiembre ya contar con un primer borrador. Tener ya listo el documento con las propuestas y recomendaciones de los consensos mínimos que se hayan alcanzado entre los diferentes actores del Consejo Sectorial, y el Consejo Consultivo y el Comité Ejecutivo, que tiene que sistematizar todas las propuestas. El ministro de Comercio Exterior explicó que hay buenos resultados del diálogo con el sector empresarial y también con quienes integran la economía popular y solidaria. De generar más fuentes de empleo, que es lo que pide la ciudadanía. Más inversión, más producción y más empleo. Desde FedExport, en esta reunión con el presidente Lenín Moreno, se le presentó propuestas sobre el tema tributario que buscan dinamizar la economía. Nosotros hemos presentado propuestas desde el lado tributario que generen confianza y generen desarrollo al sector productivo. Se han presentado propuestas desde el ámbito laboral, pero sobre todo propuestas que ocasionen un encadenamiento productivo y generen una competitividad productiva a todos los sectores del país. De igual forma, desde la cartera de trabajo se busca generar mecanismos de contratación que generen más oferta de empleos. Nuevas metodologías de contratos dirigidas a eventualidades, dentro del giro ordinario, actividades extraordinarias, en el caso de lo laboral, y eso es lo que vamos a presentar. Todas estas propuestas deberán ser procesadas para definir si hay necesidad de reformas legales, tributarias o de política laboral para materializar el trabajo de este Consejo. César García, Ecuador TV. 7 de la mañana, 37 minutos. El presidente Lenín Moreno aceptó las renuncias de los funcionarios Paola Pavón, Virgilio Hernández y Ricardo Patiño. El jefe de Estado agradeció a los funcionarios por el trabajo realizado. A través de un decreto ejecutivo encargó a Miguel Carvajal, ministro de Defensa, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, y al ministro del Interior, César Navas, la articulación del Consejo Sectorial de Seguridad. Y a través del programa El Gobierno Informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, reiteró su respaldo a la lucha contra la corrupción y dijo que se deben aplicar procedimientos claros para sancionar y recuperar recursos. Queridos compatriotas, en su programa de todos los lunes, el primer mandatario hizo un pedido a que se proceda con rigor en las investigaciones que se realizan para perseguir a quienes participaron de actos de corrupción. No incidimos ni presionamos a las funciones de control, ni para perseguir, peor para encubrir a nadie. Los culpables tienen que ser sancionados, pero también es importante que se localicen los recursos que fueron obtenidos indebidamente para que sean devueltos. Remarcó que sus actuaciones tienen como fundamento la democracia y la justicia. Jamás hipotecaré ese proyecto a intereses contrarios a la democracia y a la justicia. Antes que retroceder, preferiré acudir al pueblo para que en su fuerza dirima y señale los caminos. Sobre la gobernabilidad, aseguró que existen mecanismos para garantizarla. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Para el presidente Moreno no debe quedar duda de que la línea por la que sigue su gobierno es la de la transformación de la patria. Ahora es tiempo para la minga, para la unidad, es tiempo para construir, de crecer juntos y de crear. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Desde el inicio de su mandato, el presidente de la República, Lenín Moreno, implementó una política de diálogo con todos los sectores de la sociedad. Analistas y actores políticos consideran que este mecanismo fortalece la democracia. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. De esta manera, el 20 de junio anterior, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo para dar inicio al denominado Diálogo Nacional. Con ello, cumplía una promesa de campaña. En el decreto ejecutivo número 49 se declaró como política prioritaria del gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y el diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Las mesas político-estratégicas buscarán establecer acuerdos en los ámbitos de realidad plurinacional. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo. Esta iniciativa sirve como mecanismo para la generación de acuerdos, los cuales tienen como finalidad la construcción de políticas, programas y proyectos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad. Así lo dispuso en el artículo 2 del decreto. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Se instalaron 7 mesas, que son: la Mesa Plurinacional, Consejo Consultivo Empresarial para la lucha contra la corrupción, del acuerdo con los sectores sociales, del acuerdo por una adecuada información, del acuerdo por la educación y la del acuerdo por el agro. En las 7 mesas se abordarán distintos temas, los cuales permitirán a los participantes expresar sus prioridades, demandas y propuestas. Además, se busca potenciar la producción, generar empleo digno e información responsable, mejorar la inclusión, erradicar la pobreza y prevenir, detectar y sancionar a quienes cometan delitos de corrupción. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. En un principio, los diálogos que mantuvo el primer mandatario Lenín Moreno, especialmente en el campo político, causaron mucha controversia, pues algunos lo vieron como una claudicación, especialmente aquellos en los que se reunió con líderes de la oposición, entre ellos Jaime Nebot y Cynthia Viteri. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Para el analista político Felipe Burbano de Lara, el diálogo era necesario debido a la confrontación que se mantenía. Se planteara un giro en el manejo de la política y se establecer unas líneas de diálogo. Entonces, en términos generales, me parece que eso es positivo. Por su parte, el ex candidato presidencial Paco Moncayo, quien también dialogó con el Ejecutivo, asegura que el primer mandatario está cumpliendo los postulados de su movimiento Alianza País. Dice, este proyecto es una construcción colectiva, sin caudillos que se crean dueñas de la verdad. Este movimiento es un movimiento alegre. Burbano y Moncayo manifiestan que los diálogos entablados por Lenín Moreno son la más fiel representación de la democracia que se vive en nuestro país. El cambio de estilo es positivo. El cambio de estilo significa que detrás de esa nueva manera de entender el liderazgo también hay una nueva manera de entender la política y una manera de entender la democracia. La democracia implica diálogo. No quiere decir que diálogo es claudicar en los principios, pues, y eso ha dicho claramente Lenín Moreno. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 7 de la mañana con 42 minutos y retomamos nuestro segmento de entrevistas. En este momento, Carlos, es momento de hablar sobre la pesca ilegal en las Islas Galápagos. Así es, Vanessa, regresamos con la entrevista, ya está Inés Manzano en los estudios de la ciudad de Guayaquil. El tema de la pesca ilegal en Galápagos es nada nuevo, es un tema que ya es recurrente. Galápagos termina siendo vulnerable por personas o por industrias o por comerciantes irresponsables que no les interesa la fauna marina. Inés Manzano, muy buenos días. ¿Qué evidencia lo sucedido en estos días en términos si Galápagos es tan vulnerable, tan frágil? Es un tema que ya es recurrente. ¿Y cómo poder tomar acciones para evitar que vuelva a suceder? Inés Manzano, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, se tiene que ejemplarizar para que no vuelva a ocurrir. Como bien dice, es entre el año, un poco de datos, ¿no? Entre el año 2014 al 2017 han habido 18 embarcaciones que han sido detenidas por las mismas razones. Y en esas 18 ocasiones no ha habido esta sentencia como la hemos visto el día domingo. Ahora, esta sentencia es importante por varios sentidos. Primero, porque esperemos que sea una medida disuasoria
pero con el tiempo se vaya mejorando la reglamentación de la valoración de este ecosistema y específicamente de la especie migratoria que son los tiburones, que se puede hacer, que es una obligación del Estado desde hace muchos años, del año 99 que sale la Ley de Gestión Ambiental. Pero no se ha hecho esa valorización, porque en el momento en que se lo haga, como lo tiene, por ejemplo, otras islas, otros estados, donde han valorizado en 1.9 millones un solo tiburón, imagínense multiplicado por 6.690, en el momento en que hay estos tipos de procesos por restauración integral, pues van a obtener un dinero que va a ser disuasorio para que no suceda más. Ahora, no se los ha visto pescando, que eso es importante, pero el tema ha sido por tenencia y transporte, que también está en el mismo delito, pero adicionalmente es porque es una especie migratoria y está protegida, y porque ha sido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero vamos por parte, es decir, si bien no se los vio pescando, el cuerpo del delito está ahí. Es decir, tenencia y transporte, 300 toneladas, que en las fotografías terminan siendo dramáticas cuando uno ve esto, y más allá de la embarcación capturada, es lo que representa el resto de las embarcaciones que no están dentro del área protegida, pero que sí están cercanos y prácticamente acechando a la fauna marina. De acuerdo, y de hecho algo importantísimo es que en la misma acusación particular se hace referencia, porque quien acusa es el Parque Nacional Galápagos, y muy bien por ellos, porque veo que se ha ejemplarizado esta vez y los abogados han hecho su mejor esfuerzo. Y en esa acusación particular hacen colación a la inspección que hubo en el momento en que entre el Parque Nacional Galápagos y la Armada interceptan al buque. En ese momento ellos dicen que en la bodega 1, 2, 3, decían no encontramos más que ciertas artes de pesca o cierta carnada, pero cuando llegan a la bodega, a la bodega donde estaban las 300 toneladas, dicen la mayoría son tiburones y no tienen aletas. Entonces, aquí lo que estábamos viendo, o sea, es verdad que es por transporte y tenencia, pero estamos evidenciando que ahí hay una práctica que se debe de evitar ya. Entonces, de hecho, ellos no son los que supuestamente pescan, porque de acuerdo a la bitácora lo que han hecho es receptar la pesca de 2 otras embarcaciones. Entonces, también eso ejemplariza o nos da a ver que esa logística que tiene China es una logística de terror, o sea, de depredación del mar continuo. Y esas son cosas que el Estado ecuatoriano, observando lo que está pasando, debería de ir hacia este acuerdo, que es el acuerdo de la FAO, que está desde el año 2009 para ratificación de las partes, y que el Ecuador aún no lo ratifica, siendo el único país en el Pacífico Oriental que no está ratificando eso. Con eso bloqueamos los puertos pesqueros para este tema de pesca ilegal, y no solamente de la pesca que puede ilegal entrar, sino de la embarcación que puede ilegalmente salir a pescar, y de aquellos que hacen las provisiones alrededor. Ahora, hay 3 temas de alimentos y de combustible. A ver, hay 3 temas, Inés, tú acabas de ingresar un 4.º tema que tiene que ver el suscribir el acuerdo de la FAO, pero hay 3 temas. Uno, la falta de reglamentación. Cuando me dice tenemos que mejorar la reglamentación para establecer la valorización. El segundo tema tiene que ver con seguridad. Queda evidenciado que no contamos o no tenemos la infraestructura adecuada en términos de seguridad. Y el otro tema tiene que ver con la política del gobierno nacional, del Estado ecuatoriano, más allá del gobierno nacional, en términos de generar una gran sanción mundial en contra de quienes vienen a depredar nuestra fauna marina, que además es un área protegida. Y en ese sentido, de pronto, no estamos teniendo una política estratégica o una estrategia en términos de lograr esta sanción mundial. Ahora, llamaría la atención, además de estos 3 temas que te planteo, Inés, es que algunos barcos tienen bandera estatal china. Ahora, ¿qué incidencia tiene eso?
A ver, mucha incidencia, porque la embarcación número 1, la flota pesquera número 1 es la de China. Son 2.500 embarcaciones. Y de esas 2.500 embarcaciones, las que están en el Pacífico Oriental son alrededor de 350 embarcaciones. Y para que se entienda, el Pacífico Oriental es justamente lo que bordea desde Colombia, o sea, va por todo lo que es Costa Rica, Panamá, Colombia, que son los lugares de mayor pesca, al frente de Ecuador, Perú y Colombia. Ahí tienes 350 embarcaciones que están moviéndose, pero de una manera muy eficiente, o sea, es decir, hay una nodriza, o sea, la que está, digamos, succionando, por decirlo de alguna manera, pero está constantemente pescando, y las otras que están proveyendo cosas alrededor, o están trasvasando, o la pesca como la que vimos en esta ocasión, el barco que pasó por la reserva marina, o lo que ustedes pueden encontrar que es con la provisión de alimentos o reposición de tripulación, etcétera. Entonces es imponente esas embarcaciones o esa flota, pero adicionalmente, si yo voy hacia atrás, el sistema de pesca de China está subsidiado. Entonces tienes empresas estatales y tienes ahora, obviamente, tienes empresas privadas, ¿no? Acuérdense que eso era China comunista y que está abriéndose un poco a lo privado. Y en las provincias de la costa de China, las ciudades y provincias tienen incentivos para las flotas pesqueras y tienen incentivos para toda la industria pesquera asentada en esas ciudades o provincias, pero adicionalmente el Estado da un subsidio para el combustible. Entonces estamos en condiciones de desventaja, no solamente por la cantidad de las embarcaciones, sino porque atrás de eso hay todo un andamiaje de subsidios que encima hacen factible que esto se comience a dar. Okay. Y por el otro lado, como yo decía, es la falta de regulación o de control, ¿no? Ahora, de los estados como el Ecuador. Ver, pero esto terminaría siendo malas prácticas. Y si son empresas estatales chinas, es decir, con banderas de China, y tienen estas malas prácticas que terminan afectando y transgrediendo, ¿no significaría entonces que aquí China como país tendría, más allá de que se sancione un barco que sea privado y que se beneficie de los subsidios, más allá de hecho, China no tendría una responsabilidad y el Ecuador no pudiese entonces o tendría que reclamar reparación frente a estos daños ya de forma de país a país? Bueno, se debe de hacer eso. Lo que me da la impresión es que es muy liviano este reclamo al embajador chino o al gobierno chino. Sí, debe ser más enfático y debe decir, oye, tenemos 18 casos anteriores en los cuales las multas eran irrisorias, 16 salarios básicos. Por eso es que esta de acá nos asombra, pero no nos debe de asombrar tanto, porque la pretensión eran como 36.8 billones y terminan dándonos 5.4 millones. O sea, hay una cosa que uno dice, pero ¿de dónde salió esta cifra tan alta y de dónde salió esta cifra tan baja? Pero creo que el Estado ecuatoriano debe ser mucho más firme y decir que el comercio que debe de haber entre los dos países debe de ser, como usted dice, un comercio responsable. Y sobre eso también, en algún momento, decirles, oigan, ustedes también firmen el acuerdo de la FAO, porque China tampoco lo ha firmado. Entonces tenemos dos países que están, bueno, por lo menos Ecuador se siente agredido en las especies migratorias, que de verdad es que no son propiedad del Estado ecuatoriano, pero la CONVEMAR le dice y lo impulsa al Estado ecuatoriano a que llegue a estos acercamientos y que pida que, por ejemplo, la Asamblea se reúna, porque este es un caso emblemático donde 300 toneladas pues no son pelo de rana, pues o sea, estamos hablando, son 6.600 cuerpos de tiburones cercenados y que no se compadece con la otra, digamos, que no es que es pesca tunera, esto es pesca teledirigida a este recurso. Entonces, creo que el Ecuador como gobierno no ha sido
fuerte. Yo acabo de ver estas noticias que salen donde Lenin dice que no vamos a hacer pagar a los que han infringido la ley. Bueno, vamos a hacer lo mismo, y no solamente que sea una sentencia, porque lo que estamos viendo es cuando ya pasó el evento. No queremos que vuelva a pasar ese evento, queremos que realmente sea disuasorio. Por eso es que hay que valorar el tiburón en este caso. Inés Manzano, muchas gracias. Se me queda pendiente los beneficios del acuerdo de la FAO. Si me lo puedes responder rápidamente, te agradeceré. Bueno, lo que hace es que los puertos pesqueros van a tener que dar información acerca y revisar acerca de que la pesca sea documentada y esté reglamentada, que haya ido con un inspector de pesca en la embarcación, que no se pueda proveer a nadie que haya traído o que está haciendo pesca ilícita. Acuérdense que uno puede apagar los radares, que esa es una de las cosas que deberíamos de que la Armada lo tenga, los mejores radares del mundo, y que adicionalmente se pueda hacer dentro de las otras convenciones, que puede ser Convemar, pero la CIAP también, se pueda dar esta información para ver el estado del ecosistema en el mundo. Gracias, Inés Manzano. Un fuerte abrazo. De nada. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Continuamos con Vanessa Herbaz. Mi nombre es Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí una gran necesidad de cambiar de rumbo. Dejé con gran tristeza mi país natal, Chile, y me encaminé hacia un país en donde viví toda mi niñez, y que de alguna manera siento que fue aquí que mi camino comenzó. He pasado tantas cosas aquí en Ecuador y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la ruta de Enrique. Estreno, sábado 2 de septiembre, a las 20:30. Una travesía en busca de compatriotas. Ecuatorianos en el mundo, con Galo Arellano. De lunes a viernes, 20 horas. Hoy usted no se puede perder el mejor programa de las mañanas, Café TV. Vamos a conocer un emprendimiento de hamburguesas vegetarianas donde su principal ingrediente son algas marinas. Hablaremos sobre el amor en la edad adulta. Seguramente usted conoce o ha sido partícipe de este caso. Participe con nosotros. Además, Giovanna Sandoval nos trae el emprendimiento Flores de Tela. No se lo pierda, 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas como tú sabes. Tenemos más noticias de su interés. Le contamos que el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 recibe aportes ciudadanos en Santo Domingo de los Áchilas. Garantizar condiciones equitativas, afianzar la dolarización e incrementar los niveles de productividad fueron las temáticas que presentaron mayor participación en esta jornada. La ciudad de Santo Domingo fue la sede del 11º Foro Ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. La cita se desarrolló con aproximadamente 200 representantes de diversos sectores de la sociedad. El objetivo que voy a participar, el objetivo número 4, y me pareció muy interesante el fortalecimiento de la dolarización para poder cada día fortalecer un poco más la economía, diríamos. En torno a los 9 objetivos nacionales se instalaron 9 mesas de diálogo.
territorio. A través de este proceso de planificación participativa se busca generar una ciudadanía corresponsable que participe activamente en la toma de decisiones de su territorio. Los resultados han sido bastante interesantes. La ciudadanía hace planteamientos muy apegados a su realidad, con lo que tiene que ver con la economía, incrementar los niveles de productividad. En la mesa que contempla el primer objetivo sobre garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, encontramos a Jonathan Ávila y Carlos Castillo, personas con discapacidad visual, quienes consideran que es un asunto prioritario tomar acciones para el cumplimiento de sus derechos. Andamos buscando eso, que se cumplan los derechos que siempre los hemos tenido, en busca de una mejora en el país, en el trato de las personas con discapacidad. Que podamos trabajar y construir algo en servicio de la comunidad o de los compañeros con discapacidad en su desarrollo. Cada uno de estos aportes serán presentados a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir el próximo 31 de agosto. La idea es que una vez que hemos terminado en el caso de la zona 4, enviemos también la sistematización de Santo Domingo, esta sistematización sea valorada. Hasta el momento, cerca de 3.000 ecuatorianos han aportado con sus propuestas en 11 foros realizados en diversas ciudades del país. El último se llevará a cabo en Quito este martes 29 de agosto. Desde Santo Domingo de los H, Jennifer Ramón, Ecuador TV. Atención, porque la primera fase del programa médico del barrio se implementará desde este miércoles. El objetivo es atender a grupos vulnerables en sus domicilios y ampliar la atención preventiva en la ciudadanía. En el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo se encuentra la comunidad Puculpala Alto, ubicado a 3.710 metros sobre el nivel del mar. Allí la brigada de profesionales del proyecto El Médico del Barrio ubicó a Joaquín, persona con discapacidad y que durante sus 37 años ha vivido prácticamente postrado y necesita un tratamiento médico continuo. No puedo, cada vez no puedo, penset no puedo levantar, parar. Cabeza, pez no puedo levantar. Manuela de Quilema es familiar de Joaquín. Ella apenas habla el español, pero en quichua expresa sus sentimientos sobre el programa El Médico del Barrio. Hoy está bien contento y porque cada vez vienen a visitar. Antes nadie llegaba y estábamos tristes, no sé a dónde llevar. Entonces. El proyecto consiste en trasladar equipos de atención integral en salud. En Alausí laboran 9 brigadas que recorren todo el territorio, cada una conformada por un médico, una enfermera y un técnico de atención primaria de salud. Hasta el momento se reportan 126 casos, entre ellos discapacitados, mujeres embarazadas, personas que necesitan atención médica de primer nivel y hasta enfermos mentales. Sí, en realidad nos hemos encontrado con muchos casos sumamente difíciles en donde a nosotros como profesionales de salud nos llega al corazón de pronto de ver ese tipo de problemas. El objetivo del programa El Médico del Barrio es brindar una atención personalizada, algo que reconoce Segundo Silema, oriundo de la parte alta de Alausí. En verdad el proyecto que está apoyando al gobierno está muy bien, está ayudando, que estamos llegando casa en casa, que antes no había eso. En el país participarán unos 500 médicos formados en posgrado con becas del Ministerio de Salud, además de 3.000 profesionales y 1.500 técnicos de atención primaria. El lanzamiento oficial del proyecto se llevará a cabo el 30 de agosto en Santa Elena por parte del presidente Lenín Moreno. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Más de 200.000 personas serán alfabetizadas a través de la campaña Todos ABC Monseñor Leonidas Proaño, iniciativa a la que podrán inscribirse los interesados hasta el 30 de septiembre. La campaña está dirigida a todos los ciudadanos mayores de 15 años y no hay límite de edad para quienes no accedieron a un nivel de educación. Si está interesado, podrá inscribirse hasta el 30 de septiembre en las sedes y distritos educativos del país. Los requisitos para la inscripción principalmente es la gana de aprender y segundo es se sepan su número de cédula. Este proyecto de alfabetización y educación básica busca extender ofertas a personas que han tenido dificultades para acceder a la formación ordinaria. Según cifras proporcionadas por la Secretaría del Ramo, en el país hay aproximadamente 660.000 personas con analfabetismo, cifra que tiene mayor incidencia en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha. Para eso la metodología consiste primero en un acercamiento individual
Es decir, cada persona que quiera alfabetizarse va a tener su material en sus manos, va a tener el proceso radiofónico que le permita acompañar ese proceso de alfabetización, va a haber trabajos de visitas a los propios hogares por parte de personal capacitado y de docentes. La campaña tiene la meta de alfabetizar a 200.000 personas hasta el 2020, quienes podrán en 5 años obtener su bachillerato. La iniciativa se ejecutará en 3 fases. La primera tiene una inversión de $10 millones y arrancará con las clases el próximo 16 de octubre. Les permitirá a las personas poder acercarse al tema lectoescritura, pero sobre todo poder tener mejores oportunidades en su vida, en el trabajo, una vinculación laboral. En este proyecto participarán más de 3.500 docentes de igual número de voluntarios. Olga Velasco, Ecuador TV. ¿Cómo recanalizar los recursos invertidos en la refinería del Pacífico y cómo aprovechar su infraestructura? Es lo que se preguntan actores sociales en la provincia de Manabí. Esta inquietud nace tras el anuncio del presidente Moreno de suspender toda gestión de esta obra si no hay apoyo de inversionistas. En la vía que conduce al sector El Aromo, en el Cantón Manta, encontramos a Laura. Ella lava ropa 2 veces por semana y lo hace cuando llega el servicio de agua potable al barrio 10 de Julio. Atrás quedó la rutina de comprarla a los tanqueros, pero al no contar con una cisterna, debe reservar el recurso como siempre lo hizo. En tanques, hasta el último balde que queda lo llenamos. Estamos cerca a la refinería del Pacífico. Aquí el líquido vital llega a las comunidades en cumplimiento a lo ofrecido por el anterior gobierno. También se mejoró la carretera, se construyeron unidades educativas y se edificó un centro de salud tipo A en El Aromo. Pero no todo alcanzó a concretarse. Avanzamos a otros sectores como Los Sauces y Santa Marianita y lo primero que manifiestan sus pobladores son las promesas pendientes. Nos ofrecieron por lo menos alcantarillado que nos iban a hacer, pero quedó todo en nada. Los empleos proyectados tampoco se concretaron. Los trabajos que se prometían a darlos de cada sector, pero me creo que esto va a quedar así nomás. La refinería del Pacífico Eloy Alfaro es el programa más ambicioso que existe en el país. Un proyecto concebido en 2008 por el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuyo objetivo era producir diariamente 300.000 barriles de petróleo y generar 25.000 plazas de empleo. Nació como una sociedad entre Ecuador y Venezuela, con una participación accionaria del 51% para Petroecuador y 49% por parte de PDVSA. Pero aquella alianza estratégica terminó después de que en 2013 la petrolera venezolana incumpliera con sus aportes económicos. En la actualidad, el ingreso a la zona presenta una neblina espesa. Hay un guardia de seguridad custodiando el ingreso y ya no existe el tránsito fluido de vehículos pesados. Son casi 4 años en que Ecuador busca un nuevo socio estratégico, con el antecedente de haber invertido un total de $1.500 millones, pero necesitando 13.000 millones más para concretar la obra. El tema tomó impulso tras la visita del presidente Lenín Moreno a la refinería de Esmeraldas, quien condicionó justificadamente la continuidad del proyecto en Manabí. Solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería. ¿Necesitamos una refinería? Sí, nos puede ahorrar entre 5 y 6 mil millones de dólares en importaciones, pero, por favor, verifiquemos que tengamos primero inversionistas. El anuncio tomó algo de sorpresa a las autoridades locales, quienes indican que aún no tienen un pronunciamiento oficial sobre el tema. Porque no hay todavía algo definitivo, ni es una cuestión que ha dicho no se va a hacer. Mientras en Manta, cantón de influencia directa del proyecto, el alcalde señala que apoyará la decisión del Ejecutivo. Lo que se nos ha informado permanentemente es que se está buscando recursos, una vez coreanos, otra vez se ha hablado de recursos chinos, pero que todavía no hay nada cierto. Otras opiniones refrescan a la memoria lo que se pretendía con esa obra. Para el analista Roosevelt Cedeño, en el nuevo plan de desarrollo deberá corregirse lo que en el documento 2013-2017 se planteó para Manabí como una obra emblemática y ajustar esa planificación a la realidad provincial. Y eso definitivamente no cuadra ni con una refinería ni con una petroquímica. Bienvenida a la decisión del presidente. La pregunta que debemos hacernos ahora es cómo recanalizamos los recursos ya invertidos allí, qué responsables hay alrededor de ese tema
y en función de aquello aprovechar la infraestructura instalada. Lo que se avanzó de la refinería es la preparación de un terreno de 1.255 hectáreas, además del acueducto desde La Esperanza que sirvió para llevar agua a la zona de influencia, y por ello es que en las comunidades del trayecto ya cuentan con el servicio que anhelaron por décadas. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores entregaron al ministro Raúl Ledesma sus propuestas para el borrador de la nueva normativa laboral. Se mencionó que el mismo sería presentado al presidente hasta finales de este año. Injusticias, demoras y problemas represados en el Ministerio de Trabajo son las situaciones que se intentan resolver. Así lo indicó el titular de esta cartera de Estado, Raúl Ledesma, quien recibió de la Central Unitaria de Trabajadores varios planteamientos para fortalecer lo que será el nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo. Nosotros quisiéramos plantear máximo unos 50, 60 artículos, podría beneficiar de una manera muy grande a los trabajadores del país que hemos visto en todo este tiempo como lamentablemente por la falta de competencia, no por la falta de voluntad del Ministerio de Trabajo, no han podido cumplir ese rol. La socialización pretende cambiar la ley existente desde hace 60 años y la que amerita consolide las necesidades tanto de la clase obrera como de los empleadores. Y en forma tripartita. Vamos a trabajar con empresarios, con el ministerio y nosotros como trabajadores. Refirió el ministro Ledesma que el objetivo será la dinamización laboral. Nada de sexiseguridad ni flexi no sé qué, nada de eso. Nosotros vamos a la dinamización laboral, a la preocupación del mayor número de ecuatorianos, la falta de empleo. Destacó que las inquietudes que surgen, como por ejemplo del sector artesanal, deben enmarcarse en el gran diálogo nacional, ya que el principal objetivo es promover nuevos desarrollos productivos. A pesar de que vamos a revisar lo de la ley de los artesanos, todavía estamos a tiempo. Cualquier error que pudiese discurrirse, lo vamos a poner en atención y lo podemos también corregir en el Código Laboral. Se estima que hasta diciembre, y solo luego de recabarse propuestas y sugerencias desde las centrales sindicales, comités de empresa, Organización Internacional de Trabajo, empleadores públicos y privados, se podrá entregar el borrador del proyecto al Ejecutivo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Este martes el primer mandatario mantendrá una reunión de trabajo con los representantes de la banca privada para abordar la propuesta de masificación del dinero electrónico en el país. Si se concreta el acuerdo, la implementación podría ser parte del sector dentro de 5 meses. La idea es que la banca privada pueda desarrollar su plataforma y que el Banco Central también tenga esa plataforma, pero la ceda ya sea a las cooperativas o a un banco público, entendiéndose que este traspaso de la plataforma es justamente con la idea de generar competencia en dinero electrónico y no generar un monopolio privado. La banca privada se ha comprometido que en 5 meses a través de Banred o alguna otra operadora desarrollaría la plataforma para que se hagan cargo de las cuentas. Las cuentas del Banco Central solamente se cerrarían cuando la banca privada nos indique que el sistema está operando, para que haya seguridad también de los usuarios que tienen dinero electrónico. Y el Servicio de Rentas Internas informó que en la provincia de Azuay se logró una sentencia condenatoria contra un ciudadano acusado de utilizar empresas fantasmas para disminuir el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007 de su compañía. A nivel nacional existen varios casos similares, los cuales son investigados por el SRI y la Fiscalía con el objetivo de combatir la evasión fiscal. No todos han tenido el mismo comportamiento. En los controles que hemos realizado, se han comprado en el Ecuador 2.100 millones de dólares en facturas a empresas fantasmas. 2.100 millones de dólares. Son operaciones simuladas, ¿no? No tienen realidad económica. Y debo decir que estos 2.100 millones de dólares han causado un perjuicio para el fisco de alrededor de 655 millones de dólares. En este sentido, nosotros hemos iniciado las acciones correspondientes. A la fecha ya se han recuperado más de 300 millones de dólares y tenemos procesos de control a más de 5.000 contribuyentes. En estos días hemos presentado acciones penales, se han hecho allanamientos, estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía en todo el país.
Desde este lunes, el retrato del líder indígena Fernando Daquilema será expuesto en las principales oficinas de las instituciones del sector público. Ministros de Estado destacan la importancia de este personaje histórico. Para el gobierno no es solo una imagen a ser exhibida, es la importancia de su legado la que debe estar presente y permanente en las actuales generaciones. El retrato de Fernando Daquilema estará desde este lunes y por un periodo de 3 meses en las principales oficinas de las instituciones públicas. Esto como parte de la campaña de valores que impulsó el presidente Moreno a través de la recuperación de la memoria de nuestros personajes históricos. Pensamos que este personaje es emblemático, que todos nosotros los ecuatorianos debemos conocerlo, debemos conocer todo ese trabajo revolucionario, todo ese ímpetu que puso él junto a su pueblo para defender de la explotación. Entre otras cosas, Fernando Daquilema fue un símbolo de la lucha por los derechos del pueblo indígena, venidos a menos en el mandato del expresidente García Moreno. Vamos a continuar en este esfuerzo de construir la historia real y con este esfuerzo que estamos haciendo es el camino hacia el Estado plurinacional. Legado de Fernando Daquilema que en los actuales tiempos debe ser valorado, acotó el ministro de Educación, Fander Falconi. Yo creo que la historia ha tendido a, deliberadamente en muchos casos, a olvidar personajes que han jugado un hito, no solo por su heroísmo, sino por lo que representa. A la par, el Ministerio de Cultura y Patrimonio programará jornadas culturales, mesas redondas y conversatorios para profundizar el papel en nuestra historia del líder Daquilema. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y a propósito de Fernando Daquilema, líder indígena que luchó por la reivindicación de los derechos de su pueblo, mostramos algunos detalles de su legado y pensamientos aún vigentes entre los habitantes de Chimborazo. Fernando Daquilema es el emblema de la rebeldía indígena y de la lucha por la equidad social. Vivió en la época del gobierno de Gabriel García Moreno, en el que se obligaba a los indígenas al pago del 10% de todos sus bienes y se los explotaba a base del trabajo subsidiario, un sistema que obligaba a las labores gratuitas. Su nombre aparece en este documento de 1870 y que reposa en el Instituto de Patrimonio Cultural. Cansado de los abusos, el 18 de diciembre de 1871 motivó el primer levantamiento indígena organizado en la provincia de Chimborazo. De acuerdo a los periódicos de aquel entonces, unos 6.000 indígenas entre hombres y mujeres se unieron a esta causa. En esta sublevación, Daquilema, quien contaba con 22 años, fue nombrado rey de los indígenas y encabezó la rebelión. García Moreno despachó un amplio contingente de soldados con la orden de capturar a los cabecillas, y principalmente el líder, Fernando Daquilema, quien fue capturado en Cacha, su tierra natal, y sentenciado a muerte el 10 de abril de 1872, al ser fusilado frente a la iglesia de Riobamba. Y es en esta comunidad de San Miguel de Quera, donde Fernando Daquilema nació, creció y formó sus ideales, los cuales se mantienen presentes entre la comunidad. Hoy, 145 años después, su legado y pensamiento de un pueblo indígena libre, con equidad y sin prejuicios, perdura. Él fue un líder que luchaba duro, nos dejó en la libertad, por eso lo que hasta el momento, hasta ahora, como nosotros estamos en la libertad. Sí, él ha sido valiente, muy luchador, pues todo luchador. En San Miguel de Quera, pueblo donde nació Fernando Daquilema, se levanta un monumento de 9 metros de altura, mirando hacia los campos de Cacha y de Riobamba, como muestra de su valentía ante la tiranía. Y desde este lunes, su retrato se ubicará en las instituciones públicas como parte de la campaña de valores propuesto por el gobierno nacional. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y preste atención a lo siguiente porque durante este año Tungurahua registra 99 hectáreas afectadas por incendios forestales. Se pide a la ciudadanía ser parte de los esfuerzos para evitar la afectación de ecosistemas como los pajonales y los arrayanes. En Tungurahua, en lo que va del año, se registran 11 incendios forestales. Al momento, dejan 99 hectáreas de vegetación destruidas. Entre las plantas nativas de mayor afectación se encuentran los frailejones, pajonales, arrayanes, achupallas, entre otras. Para detener esta agresión ambiental, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a través de las ferias ciudadanas, impulsa la campaña Algo Nuestro se quema. Con la finalidad de concientizar a la población que no
quemen nuestros bosques, que no quemen nuestros ecosistemas. Que son absolutamente frágiles y por ello precisamente necesitamos que la ciudadanía se involucre y que se dé cuenta de la importancia de prevenir incendios forestales. Solo en el Cantón Baños y sus alrededores en 2016 se registró 70 hectáreas quemadas. En lo que va del año son aproximadamente 25 hectáreas afectadas por quemas agrícolas. El 100% de los incendios forestales que se produjeron en el cantón son por quemas agrícolas. Las quemas agrícolas son las primeras causas de los incendios forestales dentro del cantón. Samantha Tamayo forma parte del cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Baños y su aporte consiste en informar a la colectividad sobre medidas preventivas a adoptarse ante un incendio. Ayudamos ahí de logísticas o también ahí estar ayudándoles en las emergencias, atendiendo y ahí cada vez nos capacitamos más. La provincia de Tungurahua registra la menor cantidad de incendios forestales, en comparación de Chimborazo, que con 354 hectáreas afectadas, y Cotopaxi con 199 hectáreas, según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Máximo Barba, Ecuador TV. Y en Ibarra se firmó el acuerdo de paz entre los grupos Latin Kings y Blood. El acuerdo pone fin a un capítulo de inseguridad ciudadana y promueve la construcción de territorios de paz. La firma de un acuerdo de paz definitiva entre las agrupaciones juveniles Latin Kings y Blood puso final a varios años de conflictos en las calles de Ibarra. Hogares disfuncionales, violencia intrafamiliar, consumo de drogas y la falta de control son historias de vida que se repiten constantemente en los jóvenes que forman parte de estas pandillas. De que a pesar de las barreras, a pesar de tantas circunstancias que se regalan en nuestras vidas, tenemos esas ganas, tenemos ese afán. Muchas veces las cosas que hemos hecho ha sido porque no ha habido otra alternativa. No nacimos de esta forma. La vida en algún momento nos empujó, quizás tomamos malas decisiones. La recuperación de espacios públicos, desarrollo de proyectos de ayuda hacia estos jóvenes, vivienda y empleo son los ejes que se trabaja desde diferentes entidades del Estado para garantizar el bienestar de estos grupos. En las escuelas y colegios nos enseñan a sumar, multiplicar y dividir números, cuando lo que en realidad necesitamos es sumar amigos, restar enemigos, multiplicar el amor y dividir el odio. La gobernadora de Imbabura y autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social de esta provincia fueron testigos de este proceso en el que los jóvenes dan la espalda a la violencia y asumen un nuevo reto. Ha sido también un proceso, y entiendo, donde ha habido también dolor, donde ha habido emociones, donde ha habido familias, donde ha habido la vida de ustedes. Y eso es lo que nos importa a nosotros. En abril del 2015, integrantes de Latin Kings, nietas y maestros de la calle firmaron con el Ministerio del Interior un acuerdo de paz con el objetivo de cambiar su antigua vida por actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y educativas. En la provincia de Imbabura, Lucy Jiménez, Ecuador TV. 8 de la mañana, 20 minutos. Tena contará con 2 puentes más que garantizarán la movilidad de aproximadamente 20.000 vehículos diarios. Un puente estará en el centro de la ciudad y el otro en la vía E45 troncal amazónica. El incremento constante de vehículos en Tena pone al límite la estabilidad de los 2 principales puentes carrozables. Por ello circulan aproximadamente 20.000 unidades al día, según el último informe del municipio. Tenemos tal cantidad de flujo vehicular y congestión. Imagínense ustedes el impacto que va a causar 4.000 vehículos más sobre la vía. Un solo puente no se abastece. Hay un excesivo crecimiento de vehículos aquí en la ciudad del Tena. El puente de la vía perimetral E45 troncal amazónica de 2 carriles será reemplazado por uno de estructura metálica y hormigón armado de 4 carriles. La idea es tener este puente nuevo y tener también el otro puente que supuestamente, entre comillas, provisional, también sea un puente definitivo. Está ya determinado el lugar donde se construirá el puente carrozable que permitirá la movilidad de al menos 4.000 automotores diariamente. En el sector de Tereré, de la prolongación de la avenida Los Quichuas para salir acá al parque de Bellavista Baja. Los estudios para construir el puente ya iniciaron. La construcción en sí tendrá una inversión aproximada de $1 millón. Una vez habilitado, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas reemplazará el puente de la vía perimetral de la troncal amazónica. Positivo, me parece fundamental y urgente la ejecución de un puente.
El puente de 4 carriles en la vía perimetral de Tena estará a cargo de la compañía Hidalgo Hidalgo, con una inversión aproximada de $4 millones. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Momento de revisar las noticias del mundo. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, llegó a Costa Rica para denunciar y presentar pruebas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el presidente Nicolás Maduro por desvío de fondos del fisco entre 8 y 10 millones de dólares. Asimismo, varios dirigentes del gobierno como Diosdado Cabello. En tanto, en Caracas, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la elaboración de un proyecto para regular las redes sociales. A las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales vamos a regular y a controlar, porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima del laboratorio de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos. Y las cadenas internacionales informaron que se produjo un tiroteo en una biblioteca pública de la ciudad de Clovis, ubicada en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Hasta el momento se registran al menos 6 personas heridas. Varios patrulleros de la policía lograron capturar al agresor, pero se desconocen los motivos del ataque. Mientras tanto, a 8 asciende el número de víctimas mortales por el paso del huracán Harvey en Houston y Texas, donde todavía existen miles de personas atrapadas. Los equipos de emergencia se preparan para evacuar a los pacientes de un hospital por las inundaciones. El ojo del huracán Harvey se ha situado este lunes en aguas del Golfo de México y se espera que permanezca ahí hasta el martes, alejado de la costa. Según los expertos, el fenómeno natural tomará fuerza para regresar. Sin embargo, las intensas lluvias continuarán por 4 días más. La cifra de muertos ascendió a 8, 6 de ellos en los alrededores de Houston, donde el agua cubrió las calles y miles de personas han sido rescatadas a través de botes y lanchas. Sin embargo, todavía quedan cientos de pobladores atrapados, por lo que las autoridades declararon emergencia en 54 condados e incrementaron el número de efectivos. Los vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora de Harvey tumbaron casas móviles, arrancaron techos, derribaron árboles, cierre de aeropuertos y dejaron a 300.000 viviendas sin energía eléctrica. Al menos 30.000 personas se encuentran en refugios. Los estragos afectan a 13 millones de habitantes entre Houston, Luisiana y Texas, donde este martes el presidente Donald Trump llegará para conocer de cerca la destrucción. Harvey ha sido calificado como una de las peores tormentas en los últimos 12 años. Incluso los equipos de emergencia se preparan para evacuar a 350 pacientes del hospital Ventaub, ya que el agua ingresó al edificio principal y afectó a la farmacia, el servicio de comida y otras instalaciones importantes. Fanny Lara, Ecuador TV. Corea del Norte amenaza con hundir el territorio de Estados Unidos en caso de una invasión por parte de ese gobierno, mientras que en Colombia ultiman detalles para la llegada del Papa Francisco. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. El Palacio Presidencial en Guatemala está bajo resguardo policial por la llegada de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales por la acusación de la Fiscalía de financiamiento electoral ilícito. Morales declaró persona no grata a ex magistrados que respaldaron la investigación en su contra. El régimen de Corea del Norte lanzó un misil no identificado y sobrevoló la parte sur de Japón, país que ha manifestado su rechazo. El régimen de Pyongyang amenazó a Estados Unidos y advirtió con hundir su territorio en caso de que se intente una invasión. 2 sujetos encapuchados y con armas de fuego llegaron hasta las dependencias de una empresa privada que presta servicios forestales en la región de Los Ríos e incendiaron 29 buses. Se cree que es una represalia de las comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales. Una mujer de 51 años proveniente de Alemania murió después de haber sufrido heridas graves en el ataque terrorista en Barcelona, por lo que suman ya 16 las víctimas mortales. Indicaron además que quedan 24 personas en hospitales, 6 en condiciones de gravedad. En la Casa de Nariño se hizo la presentación oficial de la estampilla con la que el Servicio Postal de Colombia hará un homenaje a la visita del Papa Francisco. Además se mostraron los 3 papamóviles que utilizará el Sumo Pontífice durante su estadía en Colombia. Fanny Lara, Ecuador TV. El reloj marca las 8 de la mañana con 26 minutos y tenemos tiempo para revisar lo que circula a través de las redes sociales. Nuestra recomendación: solo siga las cuentas oficiales institucionales. Vamos a ver lo que tenemos a continuación en estas redes sociales. Ratifican condena de 10 años a Luis Chiriboga Acosta. Él fue titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Información que usted puede ampliar a través de nuestras cuentas de Ecuador TV.
Tenemos más noticias para ustedes. Vamos a ver a continuación lo que publica diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional. Fiscalía y Defensa arman sus estrategias antes de la audiencia del vicepresidente Jorge Glass. Esta audiencia, la cita será a las 8 de la mañana con 30 minutos y por supuesto los equipos de la televisión pública se encuentran en el lugar para nuestras próximas emisiones informativas. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Tenemos uno más. Cancillería Ecuador postea lo siguiente. Ecuador expresa su solidaridad con los Estados Unidos por las víctimas y pérdidas materiales causadas por el huracán Harvey. En un comunicado oficial está la información ampliada. Desde este 24 de agosto de 2017, este paso del huracán deja ya víctimas materiales y por supuesto daños importantes de consideración con los que nuestra nación, nuestro país se encuentra solidarizado. Y en este momento nosotros nos despedimos del ámbito nacional e internacional. Hemos revisado también lo que circula a través de las redes sociales, pero le dejamos en este momento con las condiciones del tiempo en nuestras principales ciudades. Ya viene después Café TV, nuestra revista familiar. De la mañana con 28 minutos, una hora menos en territorio insular. Entonces nos despedimos, que tengan una jornada exitosa. Hoy es martes 29 de septiembre, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía.